¿Qué tal, Miguel? Bueno, profesor Elorza, cuando usted disponga. Bueno, estamos grabando. Un saludo para todos, para todas, para todes. Muy breve, antes de darle la palabra a los coordinadores, a Julio Gambina y a Emilio Cebeso, decir que desde el Centro Pedro Paz, desde la especialización en estudios socioeconómicos latinoamericanos de la Universidad de San Luis, venimos trabajando articuladamente con otros espacios, con el doctorado en Ciencias Sociales de San Juan, con la FICIT, la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, con la Facultad de Psicología de la Universidad de San Luis y la Facultad de Ciencias Humanas de la Ciudad de San Luis. Y la articulación no es formal, es una articulación a partir de nodos de militancia, de intelectuales y de actividades que hacemos en común. Y bueno, Julio lo expresaba recién, el origen de estos ciclos. Nos interesa fundamentalmente discutir temas inherentes al capitalismo, a la realidad nacional, internacional, y por supuesto, este capítulo que hemos abierto de ciclo sobre la violencia, y bueno, iniciarlo con Rosario. Así que yo le doy la palabra a Julio, a Emilio, para que hagan la presentación de Carlos, que desde ya sumamente agradecido por su presentación, su disposición. Decimos a todos que esto lo grabamos, luego a quienes intervienen se los acercamos para que hagan las correcciones, agregados que quieran, y lo difundimos. Es material de consulta para nuestros trabajos de posgrado y de grado. Así que bueno, adelante Julio, Emilio. Emilio, adelante. Bueno, muchas gracias. Bueno, claramente algo muy breve, porque lo que nos interesa sobre todo es escucharlo a Carlos. Agradecer mucho a las personas que participan y a las personas que sobre todo nos han brindado su tiempo para poder hacer una presentación respecto a la temática de la violencia en las ciudades. En realidad, la cuestión urbana, la cuestión de la ciudad viene siendo discutido hace mucho, y en Argentina, bueno, sobre todo ha tenido mucho focalización en la geografía crítica, y lo que nosotros recuperamos es la centralidad de la problemática para pensar los nodos de conflicto y de orden en la estructuración del capitalismo. Nos parece que hay pistas centrales para el abordaje del tema desde lo que son los estudios críticos, y en particular desde Marx y desde el marxismo, y bueno, por eso, a fin de alguna manera empezar a recuperar estos debates de esta perspectiva, es que organizábamos este ciclo con un doble propósito. Por un lado, brindar un espacio para la discusión de la temática, pero también como un espacio en donde, digamos, se pueda generar una especie de espacio de autoformación o de formación ampliada para quienes lo requieran. Solamente recordar en torno a esto que, bueno, estamos en una presentación de alrededor de 40 minutos a una hora, y que después daríamos alrededor de media hora para intercambios, así que 10:30 estaremos cortando. Somos bastante estructurados con los tiempos, por decirlo de alguna manera, en el sentido de que, bueno, iniciamos puntual y cerramos puntual para no comer el tiempo de nadie y, bueno, ser respetuosos también de los procesos que iniciamos. Así que, bueno, de nuevo, agradecer mucho a Carlos del Frade, y, bueno, le dejo la palabra a Julio Gambino. ¿Sí? Gracias. Bueno, muchas gracias, Emilio, Enrique. Bueno, de nuevo, saludarlo a Carlitos del Frade. Ustedes ven, él dice ahí, dice Carlos del Frade. Yo le digo Carlitos. Nosotros en Rosario, en la provincia de Santa Fe, donde es originario Carlitos, actualmente diputado, un periodista de investigación, un militante comprometido con la causa de los pueblos, de su pueblo de origen, de su provincia originaria,
Y por supuesto, nosotros cuando pensamos este ciclo, en el marco de un ciclo sobre Marx, porque nosotros queremos legitimar la necesidad del estudio de Marx trayéndolo a la actualidad, pensando los temas de la actualidad. Y Marx es uno de los que contribuyó históricamente a señalar que el capitalismo nacía chorreando sangre. Digamos que la violencia está asociada directamente al origen y al desarrollo del capitalismo. El año pasado, entre otras cosas, hicimos un ciclo sobre Marx y psicología y marxismo. Y ahora empezamos a pensar un ciclo sobre violencia y marxismo y apareció esta construcción de 6 encuentros que vamos a tener. Este es el primero con Carlitos del Frade, pero que bajo el nombre de Violencia en las ciudades, miradas desde el marxismo, tratamos de analizar este problema. Y claramente Rosario nos aparece como de una enorme visibilidad en el debate político, intelectual, y le propusimos a Carlitos del Frade iniciar con esta presentación del día, y con él acordamos el título Rosario, violencia, negocios y poder en el capitalismo contemporáneo. En sí mismo el título marca de lo que queremos hablar, y Carlitos del Frade es un estudioso del tema, insisto, es un militante de la denuncia constante de lo que el poder económico concentrado, especialmente en Rosario, puerto de Rosario, cuna de la comercialización, de la sojización transgénica de la Argentina y de la región, tiene un peso muy importante. Así que es un enorme placer contar con Carlitos del Frade con nosotros. Y sin más, lo dejamos porque vinimos a escucharlo a él, tal como dijo Emilio, con la presentación. Los que quieran hacer alguna pregunta pueden ir haciéndola en el chat. Nosotros la podemos recoger para que no se distraiga Carlitos, y cuando él termine le presentamos las preguntas, y si no, abriremos para comentarios breves o preguntas. Así que, Carlos, con mucho gusto, bienvenido, adelante, todo tuyo. Muchísimas gracias por la presentación. Para mí, la verdad que es un gustazo estar acá, aparte con un amigo y alguien que admiro profundamente como Julio Gambina, así que es un doble privilegio. Vamos a empezar diciendo que lo que vamos a contar es la historia de 50 años de la ciudad que en la década del 60 ya se había constituido en el corazón del cordón industrial más importante de América Latina después de San Pablo. Había 2 cordones industriales a finales de los años 60 y principios de los años 70, uno encabezado por San Pablo en Brasil y el otro, Rosario como eje, en una región que iba al sur de la provincia de Santa Fe y al norte de la provincia de Buenos Aires hasta San Nicolás y Ramallo. Ese viaje del cordón industrial más importante de América Latina después de San Pablo al presente se puede llegar a sintetizar con aquello de que éramos una ciudad obrera, industrial, portuaria y ferroviaria. Y hoy terminamos siendo un lugar que se lee en clave de violencia a partir del narcotráfico, de lo que significa el boom de los servicios, del desarrollo inmobiliario, una ciudad archipiélago, a mi entender. Archipiélago porque presenta islas de la fantasía vinculadas a las grandes inversiones inmobiliarias en la zona norte, que viene a ser prácticamente el nuevo centro de la ciudad Rosario, e islas brumosas que tiene que ver con la pelea cotidiana en los barrios, en donde quedaron los agujeros negros de la desocupación y el empobrecimiento, sobre los cuales ni siquiera hubo una frase explicando el porqué del dolor. Ya no había el laburo que antes había en los barrios. Y en esos agujeros negros que produjo la desocupación y el empobrecimiento, surgieron 2 de los grandes negocios del capitalismo, como son el narcotráfico por un lado y por el otro lado el contrabando de armas. Dicho esto, entonces lo que vamos a intentar explicar es por qué se produjo esta parábola de la ciudad obrera, industrial, portuaria y ferroviaria al lugar en donde se exporta el 75% de los cereales de la República Argentina,
en donde hay un fenomenal lavado de dinero y en donde en la provincia de Santa Fe hay hoy 660.000 personas por debajo de la pobreza, en una provincia que produce 50.000 millones de dólares anuales y exporta 20.000 millones de dólares anuales. Una verdadera obscenidad que marca la tremenda ferocidad del capitalismo dominante. ¿Cómo se explica toda esta historia? Tal vez hay que empezar a explicar por lo que se definen como las 5 arterias que alimentan el corazón del capitalismo desde hace 60 años, según Naciones Unidas, el Banco Mundial, el propio Fondo Monetario Internacional. Las 5 arterias que alimentan el corazón del capitalismo de hace 60 años son el petróleo, en primer lugar, en segundo lugar las armas, en tercer lugar los medicamentos, en cuarto el narcotráfico y en quinto la trata de personas. 5 arterias, 5 elementos por donde fluye permanentemente el dinero. El flujo de dinero es fundamental para determinar que lo que estamos viviendo no es la consecuencia de dioses locos que castigan a la geografía de Rosario, sino que son negocios permanentes que se generan a partir de la violencia. Negocios, la violencia es un fenomenal negocio, un negocio que tiene elementos estatales y elementos paraestatales. Definido esto, lo que hay que decir, como siempre nosotros marcamos, que el capitalismo es una especie de vaso invertido, digo yo. El vaso invertido es esto: yo tengo el vaso normal, lo doy vuelta y hago el vaso invertido. Cuando yo doy vuelta el vaso, lo que queda claro es que se descubre hacia abajo y tapa hacia arriba. Esto es una mecánica clara del capitalismo. Siempre cuando se habla del narcotráfico, se encubre, se tapa lo que está arriba y se descubre lo que está abajo. Es decir, los últimos eslabones de la cadena de comercialización, las manos sucias de lo que tiene que ver con la avenida de doble mano de la realidad, pero quedan absolutamente impunes, absolutamente encubiertos los delincuentes de guante blanco, los que manejan los millones de dólares que no se lavan en los barrios, sino que se lava en el sistema bancario, provincial, nacional e internacional. Entre el 30 y el 40% del sistema financiero internacional está sustentado en los negocios ilegales, pero paraestatales, del narcotráfico y del contrabando de armas. Dicho esto, estas dos cuestiones, nos metemos en la cuestión histórica, para hacer una cuestión muy breve, pero que me parece que es imprescindible para apuntar qué es lo que nos está pasando aquí en la ciudad de Rosario y en distintos lugares de América del Sur, en definitiva. En primer lugar, el primer cargamento que llega de 200 kilos de cocaína a la zona portuaria de Rosario, en la zona franca de Bolivia, es el 24 de abril de 1978. Tiene fecha exacta. Un cargamento que fue presentado como 200 kilos de azúcar y que fue recibido nada más y nada menos que en Rosario por Emilio Eduardo Macera, una de las principales figuras del terrorismo de Estado en la Argentina. El comandante del segundo cuerpo de ejército, asentado en Rosario, pero con jurisdicción en las provincias de Santa Fe, Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes y Entre Ríos, era nada menos que Leopoldo Fortunato Galtieri, el hombre que, apoyado por los empresarios de la provincia de Santa Fe, va a llegar al primer cuerpo de ejército y nos va a llevar a Malvinas. Nada más y nada menos. ¿De dónde venían esos supuestos 200 kilos de azúcar? Venían de Bolivia. Lo había mandado la dictadura de Banzer. Y ahí empieza la arqueología del narcotráfico, denunciando la matriz del narcotráfico. Es un acuerdo entre la dictadura de Banzer y la dictadura de Videla, con lo cual define la naturaleza del narcotráfico. Un negocio paraestatal, desde adentro del Estado, pero que se define como ilegal. Esto es muy importante. Es un negocio, como lo vimos con el vaso, de arriba hacia abajo, que prepara primero la logística y que después va al mercado de consumo, que en realidad le interesa poco, porque lo que más le interesa es el flujo de dinero constante, permanente, que fluye hacia el sistema bancario, provincial, nacional e internacional. Esa denuncia llega a través de un integrante de los equipos, de los grupos de tareas del segundo cuerpo de ejército, Gustavo Bueno, era uno de esos integrantes, y en el año 2009
es capturado en Brasil porque tenía pedido de captura internacional, porque era un delincuente de lesa humanidad, y allí en la justicia brasileña habla de esto, que fueron 200 kilos de cocaína, y que además la orden era, para el segundo cuerpo de ejército, liberar el noroeste argentino para el desarrollo de los cocaleros bolivianos. Eso es realmente impactante, porque empieza a marcar que en medio de lo que fue la colonización del Estado a favor de lo que significa la concentración, extranjerización de riqueza y la financiarización de la economía a partir de la dictadura, empieza el negocio del narcotráfico. Eso es una pauta de origen, pero también descubre la matriz negocio paraestatal con ramificaciones multinacionales. Esa es una definición muy importante para tener en cuenta. A partir de ese año, lo que tenemos nosotros, el que proveía la cocaína, se llamaba Roberto Suárez Gómez, definido como el rey de la cocaína. Su mujer, Aida Levy, escribe un libro maravilloso que se llama El rey de la cocaína, en donde muestra los acuerdos que había hecho Roberto Suárez Gómez a través de Hugo Banzer, con la dictadura argentina para hacer estos cargamentos que empezaban a llegar a partir de aquel 24 de abril de 1978. Eso para nosotros es muy importante, porque lo que hoy tenemos son 45 años de desarrollo de este negocio a partir de la principal arteria latinoamericana de exportación, que es el río Paraná. La pelea por el río Paraná es estratégica a cualquier desarrollo económico, sea legal o ilegal. Legal o ilegal. Una pelea estratégica que viene desde el año 1845, cuando se inició la Guerra del Paraná. 12 años después de que los ingleses habían tomado Malvinas junto a los Estados Unidos, Malvinas fue tomado por los ingleses junto a los Estados Unidos, 12 años después vino lo que se conoce como la Guerra del Paraná, que empieza con el combate de la Vuelta de Obligados, donde perdemos, y en donde increíblemente se recuerda el Día de la Soberanía cuando se pierde, pero que en realidad la guerra se gana el 4 de junio de 1846 en la angostura de Punta Quebracho, en el sur de la provincia de Santa Fe, en donde hoy está la presencia máxima del negocio cerealero de los Estados Unidos, que es Cargill. A partir de ese momento, el río Paraná siempre es la base exportadora de América del Sur hacia distintos lugares del mundo, tanto de lo legal como de lo ilegal. Lo legal y lo ilegal. ¿Dónde se esconden, en definitiva, todas estas cuestiones? Tiene que ver imprescindiblemente con esta idea de descubrir lo que realmente está pasando por el río Paraná. Yo no sé si sigo porque se ha modificado la pantalla, no sé si ustedes nos ven, nos registran. Sí, estamos. ¿Estamos bien? Está muy bien, Carlos, adelante. Vamos a seguir entonces. Entonces, a partir de 1978, desarrollo del narcotráfico, negocio de arriba hacia abajo, paraestatal, desde los nichos corruptos de un Estado que se va conformando bobo y cómplice, colonizado políticamente para que económicamente responda a los intereses del imperio, y eso, 45 años después, sigue teniendo una absoluta vigencia. Cuando llega la democracia, comienza a aparecer la discusión, especialmente de lo que tiene que ver con el consumo de sustancias psicoactivas, pero aparece un año que para mí es fundamental contárselos, que es 1998. En 1998 se da una doble privatización. Se privatiza el puerto de la ciudad de Rosario y se privatiza el Banco Provincial de Santa Fe. Eso es muy importante porque la privatización del Banco Provincial de Santa Fe terminó con el banco estatal más importante de la República Argentina, después del Banco de la Provincia de Buenos Aires, termina en las manos de los hermanos Rom, que sus días van a terminar muriéndose presos en Estados Unidos por lavadores de dinero del narcotráfico. Durante 4 años tuvieron el banco más importante estatal de la Argentina, después del Banco de la Provincia de Buenos Aires, lavadores de dinero del narcotráfico. Ahí estaba la logística para lavar dinero. Hasta la actualidad, eso se ha discutido poco y nada. Primero en la provincia de Santa Fe y absolutamente nada en las demás provincias argentinas, pero esa es la base del desarrollo y por qué la particularidad de Rosario en esta geografía del narcotráfico.
Luego saltamos desde el año 1998 al año 2007. El año 2007 es clave en todo esto. La Junta Interamericana de Fiscalización de Estupefacientes, que depende de Estados Unidos, le impone una sanción a México que deje de importar efedrina, porque la efedrina es la materia básica para las distintas metanfetaminas que se consumen en el país con mayor cantidad de consumidores en el mundo, que es Estados Unidos. Y en este negocio, cuando en el planiferio deja de existir el que es el proveedor, es reemplazado por otro. México deja de ser el proveedor de la efedrina y la Argentina toma el lugar de México e empezamos a importar efedrina, la famosa sustancia que lo dejó a Diego Maradona fuera del Mundial 94, como para que la gente con memoria se acuerde de eso, pero lo cierto es que nosotros importábamos 10 kilos de efedrina por año desde la India y pasamos a importar 2 toneladas de efedrina de la India a partir del año 2007. Nos convertimos en exportadores de efedrina para los narcos mexicanos, tal como lo dice una causa iniciada por la jueza Servini de Cubría con el que era en aquel momento José Ramón Granero, el secretario de lucha contra el narcotráfico. Eso es muy interesante marcarlo. El 2007 es cuando la Argentina se convierte en un país plataforma exportadora. Hoy la Argentina es la segunda exportadora de metanfetamina de América al mundo, la tercera de cocaína y la séptima en marihuana, de acuerdo a los informes anuales de Naciones Unidas que salen todos los días 26 de junio. Eso es muy, pero muy importante. Nos convertimos en una gran plataforma exportadora. Y el lugar de mayor exportación sigue siendo el río Paraná. Ese año 2007 se producen los famosos boom inmobiliarios. La ciudad que era obrera, industrial, portuaria, ferroviaria, es desarticulada, despedazada por los procesos económicos del menemato y lo que sigue en adelante. Aparecen los agujeros negros de la desocupación en los barrios. Y en esos agujeros negros de la desocupación aparecen 2 de los grandes negocios del capitalismo: drogas y armas para nuestra privada. La privada se convierte en consumidora consumida, consumidora consumida, y empieza a aparecer la tremenda dialéctica de la piba y del pibe que terminan siendo soldaditos, soldaditos inmolados en el altar del dios dinero, que es lo que está detrás de todo eso. Eso empieza a aparecer en el año 2007. En el año 2013 es, sin embargo, el principio de lo que se denomina la violencia. Esa violencia que se ve en los medios de comunicación. Esa violencia que se ve en los medios de comunicación, que como dije antes, es el vaso al revés. Se ve lo de abajo, se ve la sangre derramada en los barrios, pero no se ve lo de arriba. La circulación, el flujo de dinero que genera esa sangre derramada en los barrios. Sangre derramada en los barrios de las pibas y de los pibes. Fenomenal doble negocio del capitalismo, porque hacen un negocio político, hace que la privada, al ser consumidora, consumido, termine alejado de los procesos que los habían enamorado en los años 70 de hacerse revolucionarios para hacer la transformación social. Gran negocio del capitalismo. Los va drogando, lo va adormeciendo, lo va sacando de la voluntad de transformación que por cuestiones culturales y cuestiones etarias siempre está implicada en la juventud. Es impresionante ese gran negocio político que produce el capitalismo. Y luego el negocio económico. La Universidad Nacional de Rosario en el año 2018 establece que lo que se mueve en Rosario en relación a consumo y venta de lo que se llama el narcomenudeo son 111 millones de dólares anuales. 111 millones de dólares anuales. En el 2013 se produce el asesinato de Claudio el Pájaro Cantero, el líder de una emblemática banda que no había empezado en el palo del narcotráfico, que había empezado en el palo de la venta del servicio de la violencia para determinados actores, que es la banda de los monos. Lo matan al Pájaro Cantero, el más inteligente de todos, el que paraba la pelota, el que no era solamente un tiratiros, y a partir de ese momento empieza la tremenda serie de venganzas y tratar de quedarse con los espacios barriales en donde operan estas bandas.
Estas bandas, todas, son bandas narcopoliciales barriales. Bandas narcopoliciales barriales. No hay carteles. No tenemos nada que ver ni con Pablo Escobar Gaviria, ni con el cartel de Cali, ni con los carteles mexicanos, ni los carteles brasileños. Son bandas narcopoliciales barriales. Casi toda la mitad de las bandas son integrantes por nichos corruptos de la Policía Provincial, de las Fuerzas de Seguridad Nacionales. Eso es fundamental. Esta es una discusión política, no es militar. Sin embargo, se impone la receta del imperio que desde los años 90 en adelante desarrolló la idea que frente a la excusa del narcotráfico, frente a la excusa del narcoterrorismo, hay que mandar al ejército. Una bestialidad que sirvió para el control social. Colombia, 800.000 víctimas, como dijo Petro el año pasado cuando asumió. 300.000 víctimas en México, 40.000 en Brasil, por la presencia del ejército en las calles de los barrios más humildes, que además ya son los castigados y por supuesto dejan absolutamente impune los centros en donde están los bancos, en donde jamás hacen un allanamiento. El gobierno absolutamente colonial de Alberto Fernández repite la misma receta que impuso Patricia Bullrich. Es decir, Patricia Bullrich pidió el ejército en la calle Rosarina y Alberto Fernández mandó el ejército a la calle Rosarina y ahora lo van a mandar al conurbano de la provincia de Buenos Aires. Es el plan estadounidense de dominación, control social con la excusa del lavado de dinero y del narcotráfico, pero que en realidad dejan invicto, intocable al lavado de dinero y van en contra de las pibas y de los pibes. Hoy en Santa Fe hay 9.000 personas presas, no hay lugar para tanta gente presa. Y los que están presos no son narcotraficantes, son consumidoras, consumidos. Los grandes narcos están absolutamente libres. El año pasado la matriz se definió claramente. El año pasado, por Terminal Puerto Rosario, por ese lugar en donde el 24 de abril de 1978 habían entrado aquellos primeros 200 kilos de cocaína, se iban a exportar 3 toneladas 600 kilos de cocaína. El que maneja Terminal Puerto Rosario es Vicentín, la misma empresa que fugó 741 millones de dólares entre el año 2016 y 2019, la misma que hoy le debe al pueblo argentino 1.500 millones de dólares, maneja el puerto de Rosario. Esos cargamentos fueron detectados por la DEA, aquello que creó Richard Nixon el 1 de julio de 1973, que dice ir en contra del narcotráfico y en realidad lo que hace es regular quiénes son los exportadores de cocaína y de metanfetamina de América en el mundo. Y marcó justamente que esas 3 toneladas salían de Rosario y de Vicentín, porque estoy convencido que le quieren entregar el puerto Rosario a lo que es Estados Unidos en cereales, que es Cargill. Para colmo de males, este año se desarrolló la idea que las Fuerzas Armadas Argentinas, sin ningún tipo de explicación, va a trabajar junto a Cargill en un puerto muy cerca de Rosario para hacer un nuevo muelle. No tiene sentido, salvo el sentido que la guerra de Ucrania-Rusia ha generado que Estados Unidos haya acentuado su presencia en América del Sur y por eso desde el año pasado, nada menos que el Comando Sur del Ejército Norteamericano, el que impulsó todas las dictaduras en América Latina, se quedó nada más y nada menos que con el desarrollo estratégico y el plan estratégico de la hidrovía en Paraguay y quiere imponer ahora nada menos que a las Fuerzas Armadas Argentinas en Cargill. Es decir, un plan continental ideado por los Estados Unidos para quedarse con lo económico más rentable que tiene la Argentina, la exportación de cereales, es el corazón económico de la Argentina, y nada menos que un recurso estratégico, porque no solamente el río Paraná tiene agua dulce, sino que el río Paraná y toda la región del litoral está asentado en el acuífero guaraní, que es la reserva natural más importante de agua dulce del mundo. En medio de esto, el drama en los barrios tiene que ver con la disputa territorial entre las bandas. Nosotros determinamos que hay 60 bandas actuando en Rosario, pero que son bandas narcopoliciales barriales, que se disputan solamente el 13% del territorio de la ciudad de Rosario. No son carteles.
Y la disputa es tan feroz que se hace justamente porque la dimensión geográfica es pequeña. El problema serio que tenemos es la increíble democratización de las armas. Las armas llegan con enorme facilidad a las pibas y a los pibes en cualquier barrio de la ciudad de Rosario. Hoy es más fácil encontrar un arma que un trabajo estable y en blanco en cualquier lugar de Rosario, en cualquier lugar de la provincia de Santa Fe. Ese es el drama que tenemos. Esta es una responsabilidad directamente del gobierno nacional, y a nivel provincial, la tremenda responsabilidad es la obscenidad de los grandes partidos políticos que han gobernado la provincia durante 40 años y la ciudad de Rosario. Porque durante 40 años no fueron capaces, por miedo, por complicidad, por corrupción, de limpiar los nichos de corrupción de la policía provincial. Entonces buscan en Buenos Aires ciertas leyes que se discuten en el Congreso de la Nación que en realidad trabajan sobre la consecuencia y no sobre las causas. La eliminación de los nichos de corrupción de las fuerzas de seguridad le compete a las grandes fuerzas políticas de la provincia de Santa Fe, que por supuesto no se quieren meter. Y sigue siendo sagrado, como la propiedad privada, tratar de meterse en los bancos. No hubo un solo allanamiento en los bancos rosarinos y en los bancos de Santa Fe para saber cómo se lava el dinero en la provincia de Santa Fe. Entonces quedan dos escalas. El drama, por supuesto, la privada que se mata a sí misma por un puesto de trabajo en esta economía informal que da el narcomenudeo, es lo que aparece en las noticias. Lo que nunca aparece en las noticias, ¿quiénes son los delincuentes de guante blanco? Esos son los que generalmente están absolutamente impunes. La gran cuestión frente a esta situación es ¿qué hacemos? Nosotros somos totalmente optimistas porque estamos convencidos que el pueblo rosarino, por esa memoria obrera, por esa cultura trabajadora, todos los días, aún en los barrios más tremendamente estragados por las usurpaciones de casa, por las balaceras, todos los días se levanta la gente sencilla. Y con la valentía que caracteriza a la gente sencilla, levantan las persianas de los almacenes, de los kioscos, encienden el motor de los taxis, de los remises, prenden las luces de las escuelas, de los centros de salud, y sigue todos los días para adelante. Por eso, en la lucha por los más y por los menos, como dijo alguna vez el gran poeta Raúl Mandrini, claramente vamos a ganar las mayorías. Pero este es un problema político. La excusa que generó la presencia del ejército en Rosario es en realidad la aplicación del plan de los Estados Unidos, de dominación, de control social y por supuesto desfigurando totalmente la realidad. Y esto apareció con dramatismo, no por la muerte y por la sangre joven derramada, apareció por el atentado contra la familia Rocuso Messi que puso a Rosario en el candelero internacional de los grandes medios de comunicación. Y eso sirvió para que el gobierno de Fernández, totalmente ajeno al origen del voto popular que lo consagró presidente, repitió el esquema de dominación estadounidense, metiendo al ejército en las calles de Rosario, cosa que va a hacer ahora en el conurbano. Nosotros creemos que hay que hacer 5 cosas simplemente hay que hacer. De verdad, un acuerdo político entre todas las fuerzas políticas de la provincia de Santa Fe no existe. Esta es una estupidez de un idealista que es el que está hablando. No existe porque a las grandes fuerzas políticas le vienen bien los muertos, porque los muertos de hoy le hacen ganar las elecciones de mañana a la oposición de hoy. Es imposible que se pongan de acuerdo. Si se lograra ese hipotético acuerdo, el segundo punto es que con esa fuerza política eliminar los nichos de corrupción de la policía, que son los que generan las zonas liberadas en donde se afincan estas bandas narcopoliciales. Tercer punto, ir sobre el lavado de dinero. En definitiva, el narcotráfico es un negocio estructural del capitalismo, como dijimos antes. Combatir al narcotráfico es combatir al capitalismo. Tampoco veo mucha pasión en los grandes partidos por esta cuestión del lavado de dinero. Cuarto punto, desarticular la increíble y facilidad que tienen las armas para llegar a cualquier barrio de Rosario. Esto tiene que ver con corrupciones en distintas fuerzas de seguridad, pero también en la fenomenal porosidad de los puertos. Por los puertos del sur de la provincia de Santa Fe y del norte de Buenos Aires entran armas desensambladas que vienen de Estados Unidos y de Alemania, como comprobó uno de los jueces que fue allá a Lago Escondido, Pablo Yadarola, que hizo un buen trabajo, más allá de que hay que decirle algo sobre lo que pasó en Lago Escondido. Ese tipo
descubrió en el año 2016 que vendían armas desensambladas de Estados Unidos y Alemania a los puertos del norte de Buenos Aires y a los puertos del sur de Santa Fe, y de acá iban al primer Comando Capital, que es el grupo narco que hoy está manejando la cocaína en el tránsito por la vía troncal del Paraná, esto que todavía se sigue denominando con el nombre de la empresa que apareció con la privatización del dragado, balizamiento y peaje del Paraná, y le siguen llamando Hidrovía. Hidrovía Sociedad Anónima se llamó la empresa, pero es fundamental desarticular la llegada de las armas. Y quinto punto que es fundamental, triplicar el presupuesto en trabajo, educación, cultura, alegría y deporte para los barrios más castigados. Yo cuando digo alegría, lo digo fundamentalmente por algo que este año también denunciamos. En Barrio Las Flores, en la zona sur, una facción de los monos hacen fiestas todos los sábados. Los únicos que organizan fiestas y baile para que se encuentre la gente son estas bandas. Los únicos que hacen fiesta para que se encuentre la gente son estas bandas. De allí captan a los chicos que después terminan presos. Y ese es un drama, porque esa captación se hace a partir de esto que yo les decía. Esa alegría no fomentada de otro lugar, lo terminan teniendo ellos y terminan captando la vida de las pibas y de los pibes de una manera verdaderamente atroz. Hoy están presos 2 de esos chicos porque están complicados en intento de asesinato que produjo la banda de los monos. Por eso para nosotros esas 5 medidas son fundamentales a hacer. Hay que seguir batiendo el parche, aunque ya a esta altura suena como una insistencia de un estúpido, pero lo cierto es que hay que hacerlo porque nosotros estamos convencidos que vamos a ganar, insisto, porque la cultura obrera, la memoria popular, hace que en la ciudad de Rosario algún día las grandes mayorías le ganen a las mafias, que son estos delincuentes de guante blanco que están detrás, que están en la oscuridad, que muy difícilmente aparecen con nombre y apellido en los medios de comunicación. Disculpen tanta lata, muchísimas gracias. No, no es lata, excelente información, Carlitos, y mientras se predisponen compañeras, compañeros para preguntar, levantar la mano, indíquenlo con la manito ahí en las reacciones, la posibilidad de pedir la palabra. Yo te hago un par de preguntas, comentarios, mientras otros se van calentando y preparándose. Ahí hay mensajes de excelente, dicen de la presentación. Muchas gracias. Primero, mucha información que habrá que verte de nuevo, habrá que escucharte porque hay que precisar la información histórica, detalles, números, fechas. Yo creo que lo que has descrito, y me gustaría en esto, si me pudieras corregir o no, has descrito el capitalismo criminal, que es el capitalismo de esta época. Y en ese sentido una pregunta. Bueno, Rosario en el centro, está claro. Rosario, los puertos de Rosario, ahí planteaste el nuevo puerto, Cargill, Fuerzas Armadas, estrategia de Estados Unidos. Bueno, la pregunta es, ¿territorio es la punta de lanza? ¿Es el único territorio? ¿Cómo se extiende a otras ciudades, a otras provincias? ¿Cómo se involucra la Argentina como tal o termina siendo un fenómeno rosarino? Mencionaste la ida de las Fuerzas Armadas al conurbano bonaerense, y claro, ahí está la mayor densidad de población. Entonces, una pregunta va por eso, ¿cómo ves la extensión de la criminalidad del capitalismo más allá de Rosario? ¿Qué capacidad de extensión? Y la otra pregunta es provocativa, Carlitos. Entre las primeras propuestas hablas de acuerdo político o pacto político, no recuerdo cuál palabra usaste. Te pregunto si no es un poco inocente plantear un pacto político, un acuerdo político. Incluso te reíste recién cuando lo mencionabas porque decías no hay interés. Por eso lo digo, no es inocente plantearle a quienes representan el sistema político argentino que de alguna manera vienen haciendo la vista gorda, porque en esta larga historia estás hablando del 78 para acá. Tanta vista gorda hacen que ni siquiera han cambiado la ley de entidades financieras. Uno de los responsables escondidos, según el propio relato tuyo. Y en ese sentido, no hay
no se piensa en un movimiento político popular que encarne esta dinámica. Incluso me pareció muy atractivo ese mensaje tuyo sobre la alegría, un movimiento popular que empiece precisamente por rescatar la fiesta popular, el espacio público, la reivindicación social por esa cotidianeidad festiva. ¿Por qué no aparece una propuesta de organización popular contra el delito del capitalismo, sea el narco, la trata, la venta de armas, la especulación, la evasión, la ilusión, etcétera, etcétera? Bueno, muchas preguntas en el marco del comentario, mientras otros se animan, aunque todavía no hay manitos levantadas. Si querés, podés ir comentando. Sí, con todo gusto, Julio. Primero lo de la extensión geográfica. Esto forma parte de una realidad internacional, como dijimos antes. Este es un negocio típicamente del capitalismo y como todos los negocios de escala del capitalismo, está en cualquier lugar, por más chiquito que sea y por más perdido que nos parezca, en cualquier punto del mapa de la Argentina o de América Latina. Yo he ido a localidades de 800 habitantes que no podían creer cómo se les había metido la droga, porque la primera reacción es alguien que viene de afuera, pero tiene que ver con una cultura que está absolutamente basada en la exacerbación del individualismo y en la exacerbación del consumismo. Por eso es inevitable que aparezca en cualquier lugar. Lo que sí es la cuestión de la violencia. Nosotros creo que en eso hay una deliberada construcción de olvido. En la década del 90 nosotros tuvimos dos provincias muy marcadas por la violencia narco, que fue por un lado la provincia de Buenos Aires, en donde apareció la mejor policía, la bonaerense. La maldita mejor policía terminó siendo calificada después cuando Klosik, que era el jefe de la brigada de drogas, terminó siendo el jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires y después terminó siendo la mejor maldita policía. La policía de Duhalde, para que quede claro. Esa policía era una policía narco asesina, pero fue tan emblemático todo lo que pasó en los años 90 que después se terminó controlando desde la política el flujo de las bandas que siempre son narcopoliciales, también en la provincia de Buenos Aires, pero la década del 90 se empezó a disipar con lo que vino después, por acuerdos políticos. En Córdoba se produjo el primer asesinato político del narcotráfico, por lo menos en la edad contemporánea. 6 de septiembre de 1991, el asesinato del ex senador cordobés Regino Mathers, que había denunciado que con las camionetas de la empresa provincial de energía de Córdoba se metía cocaína en distintos lugares de la provincia de Córdoba. Lo mataron el 6 de septiembre del 91, Angeló sabía de esto, por eso la causa Mathers se dividió en dos, se terminó metiendo preso a un diputado provincial, Luis Medina Allende, en aquel momento, y eso también produjo un cimbronazo muy grande en Córdoba. 6 de septiembre del 91. Eso de la década del 90 generó un cimbronazo, la política empezó a tomar otros recaudos en esas dos grandes provincias de la Argentina como son Buenos Aires y Córdoba, y después empezamos a aparecer lo de Rosario, con lo cual la violencia narcopolicial, en realidad uno podría llegar a decir que antes de lo que pasó en la provincia de Santa Fe, pasó en la provincia de Buenos Aires, pasó en la provincia de Córdoba, y después en otras dos provincias, estamos hablando de las 5 provincias más habitadas de la Argentina, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Tucumán y Mendoza. Mendoza y Tucumán han tenido también muchísimos antecedentes de hechos narcopoliciales. El fenómeno de Rosario tiene que ver con la nueva caracterización de la financiarización de la economía, el desarrollo inmobiliario, hacer casas para que nadie viva. Eso es a partir del 2007, es este lugar en donde la Argentina reemplaza a México, y esa nueva estructuración del sistema capitalista hace que Rosario sea justamente lo que hoy empieza a aparecer en los últimos 15 años. Pero la extensión está en toda la Argentina, es cuestión de ver la evolución de los resortes económicos en cada provincia para que vuelva a aparecer en estas provincias que para mí tuvieron momentos de muchísimos picos de violencia en la década del 90, como fueron Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Tucumán. Eso en algún momento va a reaparecer porque el negocio es un negocio permanente y necesita siempre hacer de las pibas y de los pibes consumidores consumidos para que justamente no se hagan revolucionarios, que es la otra faceta del negocio, que es la faceta política.
La cuestión de los acuerdos. Nosotros planteamos esto de los acuerdos porque estamos en la legislatura y necesitamos decirle a la gente que estamos peleando porque nosotros creemos que efectivamente hay gente que realmente está preocupada en todos los partidos políticos. Ahora, las direcciones de esos partidos políticos nos hacen decir esto, Julio, que vos escuchaste con atención. Para mí es una estupidez ya decir estas cosas, pero la tengo necesariamente que decir, porque es efectivamente así. Si no hay una construcción de poder político multipartidario y que sea social, verdaderamente social, es muy difícil discutirle los barrios a la cana, que está armada. Entonces es indispensable hacerlo con fuerza política, con una fuerza política mayoritaria. Se puede hacer desde afuera, seguro, pero hay que manejar el Ejecutivo. El Ejecutivo de las provincias hay que ser manejado por movimientos populares que realmente quieran la transformación, no la resignación frente a los factores de poder económico como hoy está pasando en todas las provincias argentinas e incluso en la propia Argentina. Entonces me parece que eso es vital. La construcción de un movimiento emancipador que haga de la alegría, de la escucha atenta a toda la gente en los barrios es fundamental. Hay que trabajar permanentemente en eso, estamos convencidos que es así. Pero igualmente hay que insistir con los acuerdos, porque los pones en evidencia. Vos les decís, ustedes han discutido los últimos 4 años, sí o no, a determinado ministro. Ahora, con esa excusa no produjeron nada para sacarse de encima a los nichos de corrupción de la policía que le embroman la vida a la gente. Eso me parece que es fundamental. Por eso nosotros insistimos en eso, sabiendo que es casi una estupidez, o como vos lo dijiste de una manera mucho más cortés, es una cuestión inocente. Muchas gracias, Carlos. Tenés 2 preguntas que te Dale. leo y vamos a dar la palabra a 2 compañeros que han pedido. Alberto Argüello dice, hola, muy interesante y preocupante toda la información. ¿Cuál es el rol de la justicia en esta construcción del narcotráfico? Y Sí. Alicia Naveda, de San Juan, dice, Sí. ¿cómo impactaría una ley que despenalice el consumo? ¿Sería un paso hacia el desmantelamiento de estas organizaciones? ¿Podría ser un elemento para concientizar acerca del enorme poder financiero que subyace al narcotráfico? Y anotadas para responderla, le damos la palabra a Hugo Adrián Morales y luego a Emilio. ¿No querés que la responda ahora? Como para que no se vayan. Si querés, dale y responderlas ahora. Vamos respondiendo una por una, si te parece. Vamos, dale, adelante, después vamos a Hugo. Lo de Alberto, hay que decirle 2 cosas. Alberto, hay 2 servicios públicos de justicia en la provincia de Santa Fe, la justicia federal y la justicia provincial. La justicia federal fue cómplice, absolutamente cómplice del narcotráfico. De hecho, las 2 principales bandas, Los Monos y Alvarado, fueron juzgados por los distintos delitos provinciales. Así que la justicia federal siempre ha sido cómplice, absolutamente cómplice del desarrollo del narcotráfico. Y en la justicia provincial, gracias a algunos fiscales y a muchos sectores que le están peleando, se ha logrado algo, pero realmente muy poquito. Eso es lo que está pasando con la justicia. La otra pregunta que dice Alicia, yo estoy convencido que hoy en la Argentina hay que empezar a probar por la despenalización, hay que empezar a hablar de modelos como el portugués, como el uruguayo. Me parece que hay que hacer eso porque desde la lógica económica, si vos sacás de lo ilegal el negocio, lo haces menos rentable para las organizaciones que se mueven en la ilegalidad. Ahora después tenemos el otro problema. Hoy tenemos un Estado bobo y cómplice. Hay que transformar ese Estado. Y ese Estado se tiene que transformar con la democratización, con la participación ciudadana dentro del Estado. Pero sí, me parece que yo a esta altura me gustaría por lo menos intentar la cuestión de la despenalización para sacarle poder económico a las bandas que se discuten los territorios. Bien, Carlos. Hugo, adelante, luego Emilio y luego leemos otras preguntas en el chat. Dale. Bueno, buenos días. Gracias, Carlos, por la claridad, la verdad. Gracias, Hugo. Yo, bueno, un poco, me pareció muy interesante esto, lo de la alegría, porque es algo que yo digo, pensaba en estas fiestas como la pedagogía de la crueldad, ¿no? Como en esos espacios hay estrategias no físicas y psicológicas de desensibilización. Y yo creo que una alternativa al capitalismo es mostrarle que hay otras formas de felicidad, que no son las que ofrece el capitalismo,
Entonces me pareció en esta pedagogía de la alegría, o en esto de proponer la alegría, me pareció algo como nodal, ¿no? Respecto a la crítica. Y la pregunta era, principalmente, hay como una violencia instrumental, que es la que tiene un fin específico, y hay como una violencia expresiva, ¿no? Que es donde, bueno, en esa violencia expresiva donde circulan relaciones de poder que trascienden a lo policial, que tiene que ver con otros mensajes. Yo lo que te quería preguntar en esta violencia expresiva, en esto que vos comentaste muy concretamente, del atentado, la amenaza a la familia Messi Rocuso, ¿qué es lo que hay, o cuál es el mensaje que hay en esa violencia expresiva, ¿no? ¿Qué es lo que esconde eso? Sí, lo de Messi y Rocuso fue un mensaje porque sabían que se iba a hacer mundial, con lo cual iban a desestabilizar políticamente con ese tipo de situación. Por eso incluso hasta el día de hoy no se ha sabido quiénes son los autores intelectuales. Se creen que incluso son policías los que están detrás de todo esto, directamente. Porque es un mensaje más mafioso político que de una banda narco, porque no tiene mucho sentido desde la banda narco hacer eso. Salvo, como los conozco, algunos de los tipos más cínicos que tiene esta banda, que ya están presos además. Acá se repite la lógica de construcción de poder simbólico que tienen, por ejemplo, otras bandas. Por ejemplo, viste que siempre se compara Rosario con Sinaloa, con Medellín. No tenemos nada que ver. Sí tenemos que ver con lo que dijimos del principio. Nosotros tenemos una relación de tejido productivo, desarrollo económico con San Pablo. No es casual que el primer comando capital que está en San Pablo desde 1993 ha desarrollado todo su poder desde las cárceles, sus primeras líneas de conducción. Y de allí generalmente se desarrolla todo esto. Así que me parece que eso es fundamental. Lo más parecido tiene que ver con San Pablo. ¿Por qué? Porque entre otras cosas, tanto San Pablo como Rosario, los dos corazones de los cordones industriales más importantes de América Latina hasta la década del 70, fueron destruidos con las políticas neoliberales de los años 90, y empieza esto, todo el desarrollo narco. Así que me parece que la cuestión de la violencia tiene, para el caso de Messi y Rocuso, insisto, impacto mundial, de alguien que buscó ese impacto mundial, que me parece que es más un mensaje mafioso político que tiende a achicar cada vez más la credibilidad sobre la política y la credibilidad sobre la democracia. Se suben sobre la cuestión de la violencia narco todos aquellos que alientan este neofascismo que hoy tenemos en la Argentina, que consiste fundamentalmente en achicar la política para entregar más fácil desde el Estado todo lo que pidan los factores del poder económico, en la Argentina, en la provincia, en lo que sea. Así que ese mensaje tengo dudas si es realmente de una de las bandas narcos. Tengo mis serias dudas por esas características. La violencia más concreta de las bandas narcos es mucho más brutal. Se mata, directamente se mata. Al que debe se lo mata, y si no querés pagar, te mato a tu bebé. Yo digo esto de bebé porque no es una frase metafórica. En el año 2020 se demostró en un juicio una banda que se llama Los Gorditos, que es un nombre simpático. Brandon Bay, su líder, 25 años tenía en el 2020, desde la cárcel ordenó, y escuchá la frase porque es terrible, yo cuando lo leí me estremecí, por eso lo cuento de la misma manera, ordenaba reventarle la cabeza a los bebés de un balazo. Esto es impresionante. Reventarle la cabeza al bebé de un balazo. Eso nunca se había dado. Y a partir de ese momento, en Rosario se empezó a ver asesinato de bebés, porque se legitimaba con esa orden ese grado de crueldad. Eso es bien de las bandas. Tiene que ver con esa ferocidad. Lo de Messi, insisto, es otra cosa, otro estrato, es un mensaje mafioso político que para mí es un mensaje que habla del avance, del necesario avance del fascismo ante el desprestigio cada vez más grande de la política y la democracia. Estoy casi convencido de eso. Como vos verás, Hugo, son distintos hechos de violencia, pero la violencia directamente de las bandas son directos, contundentes, crueles, cada vez más crueles, pero son sin grandes metáforas, sin grandes mensajes. Muy bien, gracias, Emilio. Muchas gracias, Julio. Bueno, Carlos, como me sumo a los comentarios de afirmar que fue una excelente presentación, muy interesante, con datos además muy finos.
Yo quiero destacar como dos cosas que de alguna manera me llevarían un poquito a la pregunta, digamos. Primera cuestión, la importancia de cómo vos fuiste mostrando la relación entre la violencia subjetiva, llamémosla así, esa con la que nos encontramos todos los días, digamos, de la etapa de los diarios, los medios o la información del boca a boca, pero sobre todo su relación con la violencia objetiva y la violencia estructural. Porque digo, de vuelta, si vamos a volver a las lecturas del marxismo, si vamos a volver a un diagnóstico, me parece que lo central es poder ir conectando, digamos, estos hilos que vos bien marcaste y fuiste desentramando. Lo segundo es recuperar un poco lo que decía el compañero Hugo Adrián, que yo está muy pensando, muy detenido en eso, en la cuestión de la sensibilidad y la emocionalidad en la vida cotidiana. Digo, eso es una cosa que a veces se nos pasa como nodo de estructuración de estas relaciones y que es fundamental para poder entender la incidencia y la porosidad del capitalismo hoy, digamos. Cuando de vuelta uno se pone a estudiar estos grandes temas, a veces se detiene en las cuestiones grandes, llamémoslas así, sin reconocer la estructuralidad de las pequeñas cosas también, digamos. Entonces eso me parecía como muy, muy importante, y la cuestión de lo, bueno, de lo sensible, de lo emotivo, digamos, que muchas veces escapa a los análisis sociales. Me quedaba, precisamente, como ya lo comentó Hugo Adrián, me quedaba con una pata ahí que en esta relación que estamos haciendo referencia a la cuestión del guante blanco, que bueno, que Sí. es un concepto que deviene de la sociología en los estudios de Sutherland de la mafia, de las mafias en California y su relación con las empresas, etc. Me estaba acordando un poco de eso. Y vos lo dijiste, y con esto tengo que anticipar como una disculpa, vos dijiste, muy difícil estudiar esa dinámica, porque no se ve, es la figura del vaso invertido. Pero yo quiero insistir con la pregunta, ¿qué se sabe, por lo menos en Rosario, de esas tramas, de esas redes? Porque claramente escalan hasta los lugares más altos del poder. Pero quizá, digo, aunque hay cosas que no se pueden decir, hay nombres que quizá no se pueden dar públicamente, ¿qué se sabe de la estructura de esas relaciones, de la operación en Argentina, en Latinoamérica? Digo, vos fuiste dando algunas pistas, pero a mí me gustaría insistir de vuelta en eso, me parece que es central. Sin dudas. Yo lo que escribí en el último libro, ahora el viernes estamos presentando el nuevo libro de Geografía Narco 8, uno por año. Le dije a la gente en la provincia que iba a hacer un libro sobre el desarrollo del narcotráfico y las violencias, uno por año de la legislatura. Ahora presentamos el octavo el día viernes. Pero en el séptimo se llama Las Parábolas, que tiene que ver, La Ciénaga y las Parábolas se llama, y que trata de ir justamente a los delincuentes de guante blanco. Esa parábola que yo te marqué al principio de Rosario, de la ciudad obrera, industrial, portuaria y ferroviaria, a la ciudad del cuentapropismo, del narcotráfico, para mí está representado en un empresario que es Gustavo Shanahan. Gustavo Shanahan terminó preso, el tipo fue un gran desarrollador inmobiliario en los años 2007 al 2009, después Vicentín, con el acuerdo de la Bolsa de Comercio, lo nombra presidente del Puerto Rosario, hasta que en el año 2012 lavó el dinero de Jordi Pujol, hijo, en el Puerto Rosario, entonces fue eyectado de ahí. Y termina preso en el 2020 por lavar dinero de las bandas narcos del norte de la ciudad de Rosario. Es la gran parábola. Es decir, Shanahan es la expresión individual del lavado de dinero, pero al mismo tiempo es la expresión individual, la síntesis de las etapas económicas que atravesó Rosario en los últimos 20 años. Ese es un tipo que está preso por lavado de dinero del narcotráfico, pero como el sistema es, judicialmente hablando, una red de pescadores invertida, por donde pasan de largo los peces grandes y quedan atrapados los peces chicos, Gustavo Shanahan no está preso en la cárcel, como si están presos los monos, como si está preso Alvarado. Él está en su casa, tiene prisión domiciliaria, para que quede claro que este es un negocio capitalista. Y como ese era uno de los delincuentes de guante blanco, lo protegieron todos aquellos que lo ayudaron a crecer. Medios de comunicación, dirigentes políticos, jueces, sectores vinculados con los medios de comunicación, como dije antes, portuarios, grandes empresarios.
Como Gustavo Shanahan, creemos nosotros que debe haber una centena. Vamos a seguir buscando uno por uno. Y claramente que hay indicios sobre dirigencia política, pero no lo podemos probar hasta el momento. Pero claramente es así. Esos delincuentes de guante blanco, esas minorías dominantes, son los que hace que en la provincia de Santa Fe para mí exista el PUS. Yo le llamo el PUS, Partido Único Santafesino. El cruce estructural de poder judicial conservador, lo más conservador del socialismo, lo más conservador del radicalismo, lo más conservador del peronismo, los 3 arzobispados más conservadores de la provincia, el de Rosario, Santa Fe y Rafaela, y los grandes medios de comunicación. El PUS maneja la provincia y hace posible que con una producción de 50.000 millones de dólares anuales haya 660.000 personas pobres. Una obscenidad. Eso es el PUS. Para transformar ese PUS hay que generar una herramienta política de mayorías, que algún día gane el Ejecutivo de la provincia de Santa Fe. No se escucha, Julio. Estás con el micrófono apagado, Julio. Muy bien. Gracias, Carlos. Enrique Lorza, después Juan Pablo, y luego leemos los comentarios en el chat. Adelante, Enrique. Bueno, muy bien, Carlos, muy interesante lo que nos va dejando, bueno, estos diálogos, ¿no? Te quería pedir que si podías ampliar un poquito más. Vos mencionaste con mucha énfasis en tu presentación, cuando venías describiendo la génesis del narcotráfico, cómo la cuestión cultural ha sido permeable a todo este proceso, ¿no? Y en segundo lugar también identificás como la banda narcopolicial Barriales, que es una figura nueva para quienes no estamos en el seno de esa geografía. Si podrías ampliar un poquito más sobre la génesis de esta banda en particular y esa especificidad que ocupa un 13% del territorio de Rosario, y el aspecto cultural, teniendo en cuenta que las actividades que nosotros llevamos a cabo acá tiene que ver en un ámbito educativo, donde muchas veces las ciencias sociales, yo diría en general, están puestos al servicio de la reproducción del capitalismo, no a plantear nuestros temas. Por eso esto pasa a ser para nosotros como estar en una clase de un doctor honoris causa. Así que, bueno, adelante, Carlos. Bueno, buenísimo. Desde ya no me la creo, pero me encantó. Muchísimas gracias. Bueno, lo primero que hay que decir es esta cuestión cultural de lo que vos decís. Para mí es fundamental. Para mí el capitalismo se basa en 2 cuestiones filosóficas claves: exacerbación del individualismo y exacerbación del consumismo. Eso para mí define el capitalismo. De chiquito te educan para eso. Es muy difícil salir de la idea del consumir para hacer. Soy de acuerdo a lo que consumo. Muy difícil salir a eso. Para eso necesitas una educación liberadora, una cultura de emancipación, que no es lo que abunda. A eso agregale el fenomenal poder que siguen teniendo los grandes medios de comunicación, porque mayoritariamente nuestro pueblo se sigue informando por los canales abiertos de televisión o lo que consume habitualmente. La destrucción de la conciencia colectiva, la destrucción de la conciencia política, a lo que hay que sumarle los celulares, que son más estímulos informativos, no interesa si son verdaderos, que información. Eso también, para mí, es clave, absolutamente clave. Desestructurar todo eso significa hacer otro tipo de oferta, y para hacer otro tipo de oferta necesitas presupuesto, dentro del Estado y fuera del Estado, en los barrios, por ejemplo. ¿Cómo haces? ¿Cómo lo lográs? Bueno, esa es la gran discusión, una discusión política. Eso cultural hace que, como me dijo alguna vez un pibe, que está en uno de los libros míos, el pibe me dice: mire, Delfrade, no quiero que me diga lo que está bien o lo que está mal. Yo tengo 16 años. Yo sé que a los 21 me muero o me matan. Lo único que yo quiero es tener un buen celular y un par de buenas llantas. Y ahí me di cuenta porque le pregunté que eran llantas, eran zapatillas. Eso sí, quiero ver si usted
después está conmigo o no. Ese mensaje fue tremendo, yo lo escribí siempre como prólogo de muchos libros y lo digo siempre en las charlas, porque tiene dos etapas. Primero, el mensaje de pesadilla. El pibe quiere consumir porque 5 años después no mata, no se muere. Es decir, una conciencia de autopesadilla. Impresionante. Y ante esa conciencia de autopesadilla, le da lo mismo, lo bueno y lo malo. Lo mismo. Le interesa el celular y el par de buenas llantas. Es terrible. Te deja sin palabras. Pero después hay una segunda parte, que yo la reflexionaba mientras la escribía. Cuando el tipo dice, ojalá que usted esté ahí. Eso es muy bueno, porque el pibe lo que le estaba pidiendo era compromiso, que lo que decís con el pico se sostenga con el cuero, como decíamos años atrás, y cercanía, afecto, que te muestres ahí, al lado, cercano. Eso siempre me pareció una gran receta para los sectores populares. Cercanía, compromiso y afectividad. Cercanía, compromiso y afectividad. Y a mí me parece que es, para mí, es una gran receta para construir política. Una gran receta para construir política. Dicho eso, eso es para mí la cuestión cultural esencial. Y la segunda parte me decías de la pregunta. Sobre las bandas narcopoliciales barriales. La Sí. génesis un poco. Esto es fundamental. No, la génesis, esto que yo te decía, 2007, los que estaban en el palo de la violencia se vuelcan al palo del narcotráfico, aparecen 4 grandes bandas narcopoliciales que nosotros denunciamos en Soledad en el año 2012, Los Monos en la zona sur de Rosario, zona oeste Luis Medina, zona norte de la ciudad de Rosario, Los Pillines vinculados a la Barra Brava de Central y Alvarado en el centro de la ciudad de Rosario. De esas bandas empiezan a captar chicas, chicos, fundamentalmente pibes, entre 100 y 200 de cada uno, pero que son barriales y se van extendiendo a distintos barrios. Ahora, ahí está algo que yo lo había notado acá y generalmente me olvido. Yo hablo siempre de la presencia de narcosonceras. Narcosonceras. Para mí es fundamental identificar las narcosonceras. La primer narcosoncera es el Estado ausente. Mentira. Mentira de toda mentira. El Estado siempre está presente. El tema es si está presente de forma virtuosa o está presente de forma corrupta. Con la policía corrupta está presente de forma corrupta, y de forma virtuosa es cuando hay una escuela, hay un hospital, un centro sanitario, una obra pública, lo que sea. Pero el Estado está presente. Por eso discutimos al Estado corrupto, al Estado bobo y cómplice, como nosotros decimos, y que es fundamental verlo y decirlo. Ahora, todas esas bandas son narcopoliciales, porque el que maneja la calle, maneja el negocio de la calle, y el que maneja los negocios de la calle es la cana. Entonces se establecen relaciones, como en distintos lugares de América del Sur, y por eso son bandas narcopoliciales. Esto te da mucha ferocidad, pero también esperanza. La esperanza de saber que esa discusión está circunscrito en el 13% del territorio de Rosario, tal como lo mide la gente de la provincia y la gente de la ciudad de Rosario desde hace años. Es muy interesante. Por eso no es un problema militar, ni tampoco de fuerzas federales, porque el año pasado se demostró que como nunca en Rosario hubo fuerzas federales y tuvimos 288 asesinatos. Nunca hubo tantos asesinatos en la historia de Rosario. Por lo tanto, se demuestra que no hay ninguna relación mecánica, que a más fuerza de seguridad tenés más seguridad. ¡Mentira! No es verdad. Quedó claro, quedó absolutamente demostrado eso. Bien, Carlos, vamos con Juan Pablo. Buen día, muchas gracias. Buen día. Carlos, conecto con lo que acaba de decir vos. ¿Cómo se explica esta impotencia política contra los nichos de corrupción policial en todos los niveles? No solamente en el nivel de la droga, sino en otros niveles. Porque permitió durante tanto tiempo de democracia, entre comillas, que se sigan armando todos estos grupos que en el fondo se transforma en un terrorismo, porque influye el miedo a los barrios, y a la población. Sí, terrorismo rantifuso, le diría Juan Pablo. Digo esto porque después te sirve como excusa como para que me manden del ejército, porque caes en la figura del narcoterrorista. Y acá insisto, estos son narcobarriales, es otra historieta esto.
es otra historieta, pero igualmente es preocupante. Es fácil, Juan Pablo, los sectores políticos mayoritarios no quieren hacer esto, de ir en contra de los nichos de corrupción por dos cosas, por miedo o por complicidad. Porque hay muchos sectores que le viene bárbaro tener policías que lo manejen para generar negocios ilegales. Eso se está investigando hoy. Y después por miedo, le tienen miedo a la cana. No está mal, entiendo eso, pero algún día hay que dejarle de tener miedo, o por lo menos socializar el miedo, juntémoslo todo en ese acuerdo inocente, Julio, que yo siempre propongo, pero la verdad, por lo menos socializa el miedo. Y en una comisaría que hace 20 años labura para los monos, bueno, basta de poner un comisario, porque ahí está la caja podrida, no la manzana, la caja está podrida, en donde puede haber manzana sana, pero está la caja podrida. Entonces ahí para mí hay que poner un civil, un tipo que venga de la política. Se lo dije al gobernador de la provincia, se lo dije al intendente, porque ahí sí harías algo distinto. La única manera que el resultado sea diferente es haciendo cosas distintas, no haciendo siempre lo mismo. Gracias, José Luis Cartolano, desde la Patagonia, vamos. Mirá. No tenés prendido el micrófono, José Luis. Breve, porque estamos sobre la hora, ¿eh? Brevísimo. Buen día, muchas gracias por Hola, la exposición. Y una pregunta. Me quedé pensando a raíz de su referencia a Vicentín como operador junto con la DEA, operador de lo que es el negocio de la droga en esa zona. Y pensé en preguntarle qué nos podía aportar sobre los grupos operativos conjuntos, que no es otro que la DEA en Argentina. Para mí, José Luis, eso a mí me preocupa muchísimo. Nosotros lo que estamos viendo es que para mí el gobierno nacional hace 4 traiciones al mandato que surgió de las urnas. Las 4, yo lo terminé votando a Fernández, porque no quería que empezara esta institucionalización del mecanismo hacia el fascismo que expresa el PRO y asociados, digamos. Claro. Entonces yo lo voté a Alberto Fernández. Y entonces para mí hubo 4 traiciones. La primera fue Vicentín, cuando renuncia a la idea de la expropiación, eso es tremendo. Segundo, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Tercero, la reprivatización de la vía troncal del Paraná, esto que llaman la hidrovía. Y la cuarta, el ejército y los organismos vinculados a la seguridad, con la DEA, el FBI, la policía de Pensilvania, todo esto, laburando en el Gran Buenos Aires y en el Gran Rosario. Tremendo. Claro. Así que lo que nosotros estamos percibiendo es un grado de profundización de la Argentina como semicolonia, es decir, tenemos los símbolos patrios, elegimos gobernantes, diputados, pero los resortes económicos están en manos extranjeras, por eso tenemos el empobrecimiento que tenemos. Entonces, frente a este estado semicolonial de la Argentina, todo esto lo único que tiende es a generar control social, como se hizo en Colombia, en México y en Brasil, es decir, con la excusa de matar narcoterroristas, se va a matar a los chicos jóvenes. Y los Eso es lo que me parece que disidentes. estoy viendo. No me cabe duda, y les cuento esto porque comparto totalmente su alocución y su preocupación, que es nuestra preocupación. Yo vivo en una provincia, en Neuquén, donde necesariamente el fenómeno de la droga no es nuevo. Tenemos ahora Vaca Muerta, donde verdaderamente capea también allí, pero lo que me llamaba la atención era la fácil aceptación que tiene la renovación de los grupos operativos conjuntos propuestas por Aníbal Fernández, ¿sí?, que no es otra que la continuidad de la creación de los grupos de operativo conjunto creados propuestos por Patricia Bullrich en anterior gestión. Entonces, verdaderamente, con la base yanqui puesta en Neuquén, con los GOC operando en Santa Fe, Rosario, ahora quieren uno en San Nicolás, tienen uno en Misiones. Me pregunto, ¿cuál sería, a su criterio,
una posibilidad que se tiene, porque esto sí, el GOC directamente influye sobre las fuerzas de seguridad en su conjunto. Sí, claro. Entonces, no me quedaría yo personalmente solo con que lo corrupto es lo que ha, digamos, cooptado el narcotráfico a la fuerza de seguridad, sino que es una clara imposición del gobierno de Estados Unidos con la DEA para dominación total del territorio nacional. Ahí sí creo que la decisión es estrictamente política y no ratificar, como hace nuestro ministro, un grupo operativo conjunto que no haría otra cosa que llevar adelante esta práctica que verdaderamente sabemos los resultados deficitarios que trae. Hasta ahí llego. Sí, sí, yo coincido con usted. Yo lo único que le agrego en pos de la necesaria esperanza, José Luis, Sí, sí. es que yo creo que no todo es homogéneo tampoco dentro del propio gobierno. Yo creo que dentro del gobierno hay distintas fuerzas y contrafuerzas, y que de hecho muchas de estas informaciones salen de esos lugares en donde no quieren ir hacia esta matriz de renovación del dominio imperial estadounidense sobre la Argentina. Pero sí, efectivamente, lo que hay que hacer, a mi entender, es desarrollar, socializar con la mayor precisión posible, toda la información que tienda a ver eso. Porque si hay algo que todavía nuestro pueblo tiene, a pesar de la fenomenal campaña de destrucción de la conciencia política, es un sentimiento antiimperialista muy profundo. Y yo creo que eso sirve y mucho a la hora de pensar cómo recuperar soberanía intelectual, en primer lugar, soberanía de la terraza, como digo yo, y después soberanía económica y soberanía ambiental, porque lo ambiental hoy hay que ponerlo ahí porque está directamente vinculado además a la participación juvenil. Sí, sí. Lo ataría al tema de, obviamente, la droga, Gracias. junto Gracias. con la dependencia de el collar de la deuda, ¿no? Muchas gracias, Delfrade. No, a usted. Bueno, Carlitos, mira, que te propongo lo siguiente por la hora. Te leo algún comentario, pregunta en el chat y te dejo para un comentario general, lo que se te haya quedado en el tintero. Creo que estamos todos muy satisfechos con la presentación. Marcelo Casabene dice, la educación, la escuela, no debería ser una de las principales políticas de Estado para sacar a los jóvenes de este ambiente. Bueno, es coincidente con lo que ya dijiste. Igual, una reflexión. Jorge Giuliani, ¿existen registros más allá de los bancos en qué tipo de negocios se realiza el lavado de dinero? Eulalia Pérez, el cuerpo policial contribuye con el narcotráfico. Norma Romero, terrible el discurso de ese joven, se refiere al celular y las zapatillas. Muchas gracias Julio, Enrique, Carlos y compañeros por este conversatorio. Felicitaciones. Muy clara la exposición de un tema tan duro. Muchas gracias. Excelente ponencia. Clara con muchos datos y conceptos que permiten tener una mirada crítica y sociohistórica de las mafias paraestatales y sus apéndices financieros capitalistas. Saludos, excelente, excelente. Quiero felicitar a Carlos, Julio y demás por la organización de esta interesante y profunda charla, resaltando el grado de compromiso social, dejando de lado el miedo de hablar sobre el tema de los poco que se sabe. Bueno, y te cuento, Carlos, que estuvieron presentes compañeros de Chile, de Colombia y de República Dominicana, más de varias regiones del país. Así que yo te dejaría ahora una reflexión más general, que retomes los temas originales, si algo te quedó en el tintero, y recordarles a todos que esta es la primera, la inaugural, de una serie de conversaciones que vamos a tener sobre violencia en las ciudades mirada desde el marxismo, un enfoque teórico, ideológico y sobre todo político, comprometido con los problemas de nuestra gente. Así que, Carlitos, adelante. Sí, justamente
Ahora me voy a ir a un acto que organiza el gremio docente acá en Rosario por las escuelas baleadas. Ahí queda claro la importancia de las escuelas y la educación. Yo le agrego 2 conceptos más, que siempre lo hago en las charlas, especialmente con las pibas y los pibes en la escuela secundaria. La cuestión de las palabras. Porque las palabras definen el pensamiento. Cuanto menos palabras tenemos, más palabras de otros repetimos. Y por lo tanto hacemos más lo que quieren otros y no lo que queremos nosotros. En 1975, la UNESCO había determinado que el pueblo argentino utilizaba en promedio 8.000 palabras cada persona. 1975. 30 años después, usamos 800. 10 veces menos de palabras. Eso es impresionante. Porque menos palabras propias, menos pensamiento propio. Hay que reconstruir los espacios de la circulación de la palabra de la mejor manera posible. Tratar de llegarle a los oídos que nunca nos escuchan, tratar que nos vean los ojos que nunca nos ven. Ese es el gran desafío para mí, absolutamente militante. Y después la otra observación es que este año estamos cumpliendo 40 años de democracia. A la hora de pensar una consigna, se me ocurre que tenemos que definir si somos protagonistas o consumidores. Y cuando digo consumidores, lo digo en todo el abanico que adquiere esas palabras. Así que me parece que ese es el gran desafío. ¿Cómo nos hacemos protagonistas? Recuperando la palabra y construyendo una herramienta política para la esperanza colectiva. Muy bien, muchas gracias, Carlitos. Realmente esperanzador el mensaje. Queda claro que la violencia y capitalismo están unidos. Sí, Y terminar con la violencia es terminar con el capitalismo. Así Es terminar con la explotación, es terminar con el individualismo, y por eso esa convocatoria tuya a lo social, a lo compartido, y recuperar eso que te dijo Hugo Adrián, el tema de la alegría, es fundamental. Bueno, yo agradecerte, desde luego, muy interesante, más que interesante, y ofrecerle a Emilio, co-coordinador de la actividad y de alguna manera el organizador del ciclo en su conjunto, si quiere agregar algo, y luego Enrique para el cierre definitivo. Así que Emilio, adelante. Gracias, Julio. No, en particular no agrego nada porque la intervención que hice hace un rato iba en dirección a, bueno, apuntar un par de cuestiones nucleares que a mi criterio hay que recuperar obligatoriamente de lo que dice Carlos. Por supuesto, digo, como una especie de elemento de ejes generales de la relación entre las diferentes caracteres de la violencia, la necesidad de vincular lo estructural con los microespacios de lo social, el lugar de la esperanza, también tal como decías vos, Julio, el estudio de las cuestiones emotivas, las sensibilidades que refería Hugo. Me parece que esos son temas que se corren a veces de lo que es la lectura clásica, los estudios clásicos que se hacen desde las perspectivas marxistas y desde la misma obra de Marx, pero que aún así están en su obra. Digo, en los primeros escritos de los manuscritos de Economía y Filosofía ya hay lectura vinculada a las sensibilidades, a la recuperación de la cuestión emotiva, de los sentidos, y esos son centrales para poder entender cómo opera, tal como dice Carlos, el capitalismo hoy. Por lo tanto, bueno, simplemente agradecer muchísimo la presentación que excedió con creces mis expectativas a lo que puede ser una primera charla inaugural. A Carlos no lo conocía, un gusto conocerte, escucharte, habrá que leerte mucho más, empezar a leerte sistemáticamente, y bueno, agradecer mucho a los participantes porque, digamos, al final de cuentas, el objetivo, el propósito de todo esto es que nos encontremos, que podamos conocernos, dialogar y armar redes de trabajo. Gracias a Julio por supuesto, una actitud siempre activa, presente en todo, hasta en el chat y en los comentarios, así que bueno, les esperamos para el próximo encuentro, que había que recordar el horario y el día, que es el miércoles 19, 11:30 horas, si no me equivoco. Exacto. ¿Estoy bien? Es así. Porque digo, hay momentos que se mueven, de acuerdo a la posibilidad de las personas de participar, se mueve un poquito el horario. El miércoles 19 a las 11:30 horas, que bueno, la presentación la va a dar Cecilia Quevedo y Manuel Jerjes Loaiza Javier,
el título de esa presentación es Violencia y Ciudad en dos contextos latinoamericanos, porque trabajamos, ¿no es cierto?, con una mirada desde Argentina, pero también desde otros centros latinoamericanos, ¿sí? Entonces la charla va a virar sobre dos ciudades latinoamericanas, ¿sí? Muy bien, Emilio. Gracias, Bueno, Enrique. muy breve, decir que este ciclo está compuesto por 6 encuentros y el último es el 30 de mayo, que por supuesto a quienes están presentes y otros y otras que no han podido estar, les haremos llegar, creo que ya está, el cronograma de cada uno de los temas. Y la verdad que nos gustaría mucho, dentro de las posibilidades que tengan cada uno de ustedes, que nos sigan acompañando, porque con el tema de la violencia, reflexionaba recién, ocurre algo similar como con el estudio del marxismo. ¿Qué quiero decir con esto? En general, en los ámbitos académicos, siempre decimos que el marxismo se lo estudia, se lo presenta, pero como un pie de página. Y a la violencia, en general, como está tan atada al sistema y a su funcionamiento, también suele ser presentada como un pie de página. Y creo que con el enfoque que le estamos dando, que estamos construyendo, lo construimos a partir de la presentación de Carlos y las otras presentaciones que habrán, nos van a ir dando dimensión de que la violencia tiene todas las características complejas que la sintetizó Carlos. Por lo tanto, poder comprender todo esto también requiere hacerlo en colectivo, no solamente con los organizadores, porque de los cruces, de los intercambios, bueno, surgen nuevas expectativas y nuevas reflexiones. Así que el agradecimiento, además de Carlos, es a quienes han estado participando, 36, 35 personas permanentes en un horario difícil de trabajo, y por supuesto, siempre abiertos a proposiciones y a modificaciones que nos permitan, bueno, hacer más vital a las ciencias sociales y que dejen ser funcionales a la dominación. Así que con esto estamos cerrando. La grabación después va a ser distribuida para todos, para que lo tenga, va a estar en YouTube. Y bueno, muy agradecido, Carlos, y a todos los que han estado presentes. Gracias a ustedes. Hasta cualquier momento. Chao, gracias. Hasta luego, gracias.